Le damos gracias al Señor Jesucristo por el arranque de este año 2021 y en este domingo 3 de enero 2021 venimos con el mismo entusiasmo con el que hemos estado compartiendo estas últimas semanas y especialmente en la última semana de diciembre del 2020. Y ahora vamos a saludarles con dos versículos que se encuentran en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 9. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. El tema de hoy, vuélvete a mí, se encuentra tomado de la carta, bueno, no carta, sino del profeta Isaías, capítulo 44, versículo 22. Y dice así: yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. De ahí tomé el tema, vuélvete a mí. La razón es porque yo te redimí. La palabra volverse aquí significa de un lugar, alejarse o retirarse o de nuevo. Entonces, en este caso, estamos pensando en alejarnos de lo que le desagrada a Dios, de lo que no aprueba a Dios, de lo que el Señor abomina o rechaza, y retirarse de ello, y en el otro sentido, de nuevo, volverse a tener una relación con Él. Y es claro aquí en este versículo 22, porque Él dice: yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados, vuélvete a mí. Entonces nosotros estamos viendo una intervención de el yo soy, porque está usando aquí la primera persona del singular yo, dos veces, yo deshice y yo te redimí, y nosotros sabemos que se refiere a la obra de Dios y cómo Él tiene la capacidad para que en un instante pueda, como una nube que está y ya no está, se la lleve el viento, quitar nuestras rebeliones, deshacer nuestras rebeliones, y como niebla tus pecados, porque la niebla, así como dice allá en Santiago, está por un momento y después ya no está. Tus pecados, vuélvete a mí, ese es el objetivo del Señor, porque yo te redimí. Y esto es lo que Dios está queriendo que arranquemos en este año, de volvernos a Él en todos los sentidos, para que nos alejemos de esas rebeliones, nos alejemos de esa niebla de pecados y nos retiremos de ellos, y de nuevo establezcamos una fuerte relación con Él, una fuerte comunión y una fuerte comunicación. Vamos a cambiar de idea. A través de los siglos, Dios, el Señor del cielo y de la tierra, el Creador, el Formador, el Hacedor, el Redentor, siempre ha tenido en su corazón que el hombre y su pueblo vuelvan su corazón y su rostro al Padre, al Verbo Jesucristo y a su Espíritu Santo. Vamos ahora al primer libro de Samuel, que hemos ya pasado en la clase de crecimiento espiritual, y ha sido una bendición, pero ahora tomaremos un versículo del capítulo 7, primero libro de Samuel 7:3, dice la escritura de esta manera: y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot dentro de vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Aquí nosotros aprendemos, aunque esto se trata de una historia entre el pueblo de Israel, entre su pueblo y Dios, y que con la intervención de este gran siervo del Señor, sacerdote, profeta y juez, Samuel, y que el Señor aquí enseñó 5 cosas. Primero, que nosotros vemos que el Señor quería algo que de todo corazón se volvieran a Él. Entonces, el volverse al Señor es de todo corazón. Luego, también quitar toda clase de idolatría. Esto no solo significa la idolatría objetiva de imágenes o esculturas, sino también cualquier otra clase de idolatría, cualquier persona o cosa o situación o circunstancia que pongamos por arriba de Dios. El Señor está diciendo que se quite totalmente la idolatría.
Es tiempo de que nosotros volvamos al Señor y obedezcamos y dejemos a un lado todos los sincretismos que a veces como cristianos y como hijos de Dios y como siervos de Dios y como pueblo de Dios estamos practicando. Es pues necesario quitar todos esos sincretismos que han hecho tanto daño y no decir que los sincretismos que se han practicado, pues es que son tan bonitos, ay, es que nos enternecen el corazón, es que nos hacen sentir bien, es que emocionalmente la pasamos bien, pero todo eso el Señor está demandando que sea quitado para que el único objeto y sujeto de adoración y al cual debemos entregar el único sujeto de seducción para con nosotros en el sentido santo, espiritual y moral y aún corporal, sea el mismo Señor Dios de los cielos y de la tierra, hablando del Padre, del Verbo Jesucristo y de su Espíritu Santo. También aquí se nos está diciendo que preparemos el corazón y dice ahí, bien claro, ¿verdad? Dice, preparad, está en un imperativo, preparad, igual que el quitad, la idolatría es un imperativo, dice, preparad vuestro corazón a Dios. Hoy es tiempo de que preparemos, dispongamos nuestro corazón al Señor delante de Él, ¿sí? Y luego dice lo siguiente, ¿verdad? Es que nosotros solo le sirvamos, también está imperativo, solo a Él, servir es un mandamiento, es un imperativo y es una exclusividad de servicio que nosotros tenemos que tener. Indudablemente que tendrá un resultado precioso, dice, Él os librará. En este caso, de esto que les oprimía, en este caso, este pueblo que los oprimía a los filisteos, pero en el caso de nosotros serán otras cosas que nos oprimen, circunstancias, quizá personas o objetos o situaciones, pero el Señor dice, yo te voy a librar, yo te voy a librar de esa mano, de esa situación, de esa circunstancia. Así es que de entrada estamos aprendiendo grandes cosas preciosas, algunas condiciones y algún resultado de lo que es volverse a Él y lo conveniente que es volverse a Él. Pero nosotros tenemos que ver que una de las cosas que me llamó la atención es que es de todo corazón y preparar el corazón de Dios. Y quiero dar otros versículos porque Dios se ocupará de crear en nosotros un corazón diferente y esto lo va a hacer el Señor. Es tiempo de que nosotros creamos que el Señor lo va a hacer y es tiempo de recibirlo. Vamos ahora a leer Jeremías 24:7. Vámonos hasta allá, también tiene que ver, siempre vamos a encontrar este término de volverse, shub, de volverse al Señor, y decía yo, es Jeremías 24, y vamos hasta allá, Jeremías 24, versículo 7, dice la Escritura así, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Oh, vean lo que Dios va a hacer, nos va a dar, es una obra que Dios va a hacer si tú tomas esa decisión y para que tu corazón conozca. Cuando habla de conocer, habla de una situación muy cercana con Dios, de una comunión íntima con el Señor, de una intimidad preciosa, de una comunicación intensa, y dice, les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo también aquí, entonces seremos por pueblo de Dios. Y algo muy importante, yo les seré a ellos por Dios. Acuérdense que la palabra Elohim es un plural de la unidad divina, y este Elohim nos está hablando de un Dios todopoderoso, de un Dios omnisciente, sapiente, omnipresente, un Dios alto y sublime y eterno. Entonces aquí él será a nosotros por Dios. Dice, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Cómo quiere el Señor que te vuelvas a Él? De todo tu corazón. Quede bien claro. Vamos a todavía completar más la obra de Dios que quiere hacer. Si tú hoy le das en este año que estamos arrancando, esa preciosa oportunidad. Ahora vamos hasta Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27, y dice de esta manera, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Bueno,
me adelanté. Es 25 al 27. 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Entonces, la obra de Dios, como empezamos hablando ahí en Isaías 44, 22, yo deshice como a nubes tus rebeliones y como a niebla tu pecado, vuélvete a mí. Ahora dice el Señor que Él va a esparcir sobre nosotros agua limpia. El agua es un símbolo de la palabra y de la obra del lavamiento de la palabra y del lavamiento y limpiamiento por el Espíritu. Y dice aquí: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Mire lo que Dios quiere hacer, pero vamos a ver que todo esto tiene que ver con volverse a Él. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, es decir, de cualquier rasgo de idolatría, de cualquier raíz de idolatría, el Señor nos quiere limpiar. Dice: yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Entonces el Señor está haciendo un acto creativo, un corazón nuevo y da un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor va a quitar el endurecimiento, la dura cerviz, la necedad, la contumacia, la rebeldía. Todo eso significa y más. Y dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Yo quiero que usted reciba que el Señor quiere poner su espíritu dentro de nosotros, y haré que andéis en mis estatutos. Es indudable que si el espíritu está dentro de nosotros y nuestro cuerpo se vuelve templo del espíritu, el espíritu entonces va a reinar, y el espíritu va a tener control sobre mi espíritu, sobre mi alma, sobre mi corazón, sobre mi conciencia, va a tener control sobre mi cuerpo, sobre mi carne, el espíritu, y entonces va a hacer que yo ande en los estatutos y guarde sus preceptos y los ponga por obra. Esto es lo que Dios quiere hacer. Dios se ocupará de crear en ti y de dar un corazón diferente. Créelo y recíbelo. Ahora estamos hablando de esta idea de lo que Dios ha querido hacer a través de los siglos para que tanto tu pueblo, especialmente sus hijos, sus siervos, y después, si hay esa oportunidad por el testimonio, el hombre se vuelva a Él. Sí, vamos a ver que hay algo que nosotros queremos aprender. Vamos ahora a Isaías 53:3, y la idea aquí es: no escondas tu rostro de Jesucristo, porque hoy tú puedes tener esa actitud equivocada y el Señor se va a dar cuenta. Ya se lo hicieron al Señor Jesucristo, y esto fue profetizado para el Mesías en Isaías 53:3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No escondas tu rostro, no escondas tu rostro delante de Jesucristo. Hoy es tiempo de que nosotros volvamos nuestro rostro, no le demos la espalda, no como otros pasajes dicen que hoy no voy a leer, que en lugar de darle el rostro, le voltearon el rostro y le dieron a ver la cerviz. Hoy esto significa traición. Si tú has conocido al Señor Jesucristo, debes ser firme en tu relación con Él y nunca darle la espalda, nunca mostrarle la cerviz. Es la parte trasera de tu cabeza donde está el cerebelo. Ahí eso es la cerviz, y habla de una dureza de cerviz, de una dureza de frente, de una dureza de corazón. Pero el Señor ahora dice al revés: dale tu rostro al Señor, busca al Señor poniendo tu rostro delante de Él. No escondas tu rostro del Señor Jesucristo, no lo endurezcas. Vamos allá a Jeremías capítulo 5, como hace rato dije, versículo 3, y dice la escritura de esta manera: oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. El Señor no mira las cosas como a veces nosotros queremos hacerlas ver, en engaño, en mentira, en ocultamiento. No, el Señor, el Espíritu aquí dice: no miran tus ojos a la verdad. El Señor sabe cuál es la verdad de cada uno de nosotros. Los azotaste y no les dolió. ¿Cuántas cosas han pasado en estos días sobre esta tierra, sobre este mundo, sobre este México, aún sobre su propia iglesia, aún sobre sus propios hijos? Dice: los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Es tiempo de que volvamos nuestro rostro y decirle al Señor: estoy listo para recibir tu corrección.
corrección, porque la Escritura misma testifica que la palabra de Dios, la Escritura es útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. Entonces aquí nosotros estamos viendo que el Señor dice, no quisieron recibir la corrección. Es tiempo de recibir la corrección. No somos perfectos los hijos de Dios, no somos perfectos los siervos de Dios. Necesitamos que se corrija lo que está torcido, lo que está fuera del camino del Señor. Necesitamos recibir la corrección. Dice, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Otra de las formas de expresar de que debemos volver nuestro rostro al Señor y obedecer esta invitación del Señor, vuélvete a mí, es que nosotros nos convirtamos, queremos convertirnos. Esto quiere decir un total cambio de dirección, un total cambio de modo de vivir, de manera de ser. Esto quiere decir que nosotros abandonemos las cosas que no están de acuerdo al Señor y convertirse. Esto habla de un vuelco total que el Señor está queriendo, y eso, entre ello, el dar vuelta para que no tengamos que mostrarle al Señor esta dura cerviz, sino mostrarle al Señor nuestro rostro, porque estamos convertidos. Sí, no tengas más un rostro endurecido y de piedra. Vamos allá, adelantito a Jeremías 7:28, y dice la Escritura de esta manera: y les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Oh, qué triste que el Señor estaba hablando de Israel, estaba hablando en este caso de Judá, que ya era el reino que quedaba. Pero, amado hermano, esto todo tiene una aplicación para con nosotros como su pueblo, porque hoy de dos pueblos hizo uno, y hoy es la iglesia de Jesucristo la que debiera tomar esta palabra. Esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios. Bueno, también de nuestra nación, o de las naciones que no han escuchado la voz de Jehová nuestro Dios, y que debiera ser su Dios, porque Él ha creado todas las cosas, Él es el formador, y en el caso de nosotros, Él es también nuestro Redentor y nuestro sustentador. Muy bien, entonces esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, y México no ha escuchado la voz de Dios, ni ha admitido corrección, no ha perecido la verdad, porque aquí estamos acostumbrados. Lamentablemente esto también ha corrido y ha dado al pueblo de Dios aquí en México, y dice, pereció la verdad, y a veces nos gusta escuchar las mentiras, y hoy también en las propias iglesias se nos está diciendo verdades incompletas. Entonces son mentiras, y se nos están diciendo mentiras, de tal manera que el pueblo perece porque le está faltando el conocimiento, le está faltando la verdad. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Porque el Señor, cuando ya queremos nosotros vivir en la mentira, recibir y hablar mentira, entonces nos entrega a un poder mentiroso para que nosotros no vengamos a la verdad. Qué triste condición, pero nosotros no queremos eso en nuestra vida. Ahora vamos a ir a Sofonías, vamos hasta allá, a este pequeño profeta, capítulo 3, versículos 1 al 5. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Esta es una palabra que confirma triste condición en que a veces nos encontramos delante del Señor, y especialmente en esto habla de las ciudades, y habla en este caso es directamente de la ciudad de Jerusalén. Pero ¿acaso escapará la zona metropolitana? ¿Acaso escapará la Ciudad de México? ¿Acaso escapará los municipios conurbanos de esta situación de ser una ciudad rebelde y contaminada y opresora, y donde no se escuche la voz de Dios ni la corrección, y donde se haga tanta injusticia, y donde la justicia del hombre está corrupta y está haciendo las cosas
no como Dios manda, ni bajo las normas de la justicia de Dios, sino bajo las normas de la justicia del hombre, trayendo complacencia en muchas cosas que no agradan a Dios. Dios tenga misericordia, y estamos en ello en esta hora, alabando y bendiciendo el nombre de Jesucristo por esta palabra, que es una palabra de amonestación, de exhortación, y es una palabra que nos está dando el Señor para que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, reflexionando en si en alguna cosa estamos participando, procurar hacerla a un lado, alejarnos, como dijimos, de ella, retirarnos y volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Ahora vamos a dejar a un lado esta idea que acabo de compartir, y hoy estamos en este arranque de año, y normalmente este primer domingo lo ocupábamos para hablar acerca de la consagración y de la unción, una dedicación y una puesta del Señor sobre nosotros, de la persona, de su espíritu y de su poder, para transitar en este año con bendición. Pero como hoy no hay oportunidad, porque esa ha sido la voluntad perfecta de Dios, de reunirnos y de tener esta clase de enseñanza y ministración, de todos modos, hoy voy a compartir una visión profética que tiene que ver con ello, y quiero que escuche con cuidado y después la repase cuando vuelva a escuchar esto. Dispóngalo de volverlo a escuchar para que le quede claro. La visión profética para el año 2021 es la de un pueblo levantado por el Señor Jesucristo, que tome la decisión de humillarse ante su Dios, convertirse con toda su alma y sus fuerzas, entrar en un proceso de santificación, experimentando una alta consagración, un fortalecimiento de fe que exprese el poder de Dios y que lo lleve a cumplir los propósitos asignados por el Señor y acabar la misión por la cual fue enviado a esta tierra. Esa es la mejor y más excelente consagración, unción que el Espíritu Santo nos ministrará en esta ocasión. Recíbela. Ahora, como no estamos reunidos como iglesia y hemos aprendido a buscar la presencia de Dios manifestada a través de quien dejó el Señor Jesucristo, enviado como promesa del Padre, es decir, el Espíritu Santo, el Santo Consolador. Él es el que está dispuesto a ministrarnos todo esto, y queremos hoy recibir esta visión profética. Esto tiene una consecución de lo que venimos hablando en las visiones proféticas del 2019 y 2020, cuando hablamos de calamidad, y que eso se cumplió en el 2019 y de muchas calamidades, y en el 2020 estas iban a continuar, pero con manifestaciones demoníacas, y esto se ha cumplido durante todo este año 2020. Pero ahora el Señor dice: todo esto que he hecho ha tenido un propósito, que en esa visión profética ustedes puedan volverse a mí y que puedan cumplir todo lo que yo he expresado a través de lo que Dios puso en mi corazón. Pero esta visión profética no está sacado nada más de algo que yo pueda haber recibido, porque no lo recibí a través de ningún sueño, sino cosas que Dios puso en mi mente y en mi corazón, pero fundamentadas todas en la palabra de Dios. Vamos pues a examinar la palabra del Señor y de dónde está tomada. Primero, porque es una visión profética. Vamos hasta allá a Habacuc, capítulo 2, muy conocido, versículos 2 al 4, y vamos a leer ese pasaje del 2 al 4. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Esto es lo primero, para que nosotros corramos en lo que se leyó. Cuando tuvimos la visión profética del 2019 y dijimos que iban a venir calamidades, pues muchos dijeron que quizá esto fuera exagerado y fuera un negativo. Pero Dios hace las cosas con un propósito, y Dios no trae sobre nosotros la adversidad, sino que esta nada más para hacernos mal o para hacernos daño, sino para que esta nos haga reflexionar y meditar, y así es lo que Dios ha hecho. Hoy vamos a dejar correr esta visión. Versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará.
Esto es que tenemos que dejar correr el tiempo que Dios quiera para que se cumpla el kairos de Dios en sus ocasiones oportunas, y en que las cosas Dios tendrá que hacerlas para modificar y cambiar muchas otras cosas, pero también tenemos que ver que es una visión tomada de la Escritura, y la palabra de Dios es verdad. La suma de la palabra de Dios es verdad, entonces no mentirá. Versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Entonces esto, como vine diciendo en esta visión, tiene por el propósito de fortalecer nuestra fe y de que nosotros dejemos a un lado, como vimos al principio de la visión, el orgullo, el enorgullecernos, la soberbia, la altivez de ojos, cosas que abomina el Señor, para tomar una decisión de humillarnos ante nuestro Dios. Veremos otros versículos más al respecto y los vamos a estar explicando. Vamos a ver que cuando nosotros aceptamos lo que el Señor quiere que veamos con respecto a lo que Dios dispone para este año y lo que ha dispuesto en su palabra, trae un gran beneficio a nuestra vida. Vamos ahora hasta Hechos, capítulo 26, versículo 19, y vamos a ver que cuando Dios interviene y trae a nosotros cierta visión, que hoy espero que Dios ponga en tu corazón. En Hechos 26, 19 y 20 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esto habla de que Pablo recibió una visión celestial. Si nosotros recibimos continuamente lo que Dios quiere que veamos, y entonces se vuelve para nosotros también una misión, y se vuelve para nosotros, ahorita lo veremos también, el cumplimiento de los planes y de los propósitos de Dios, y alineándonos a su voluntad para que el nombre del Señor sea glorificado, y de esta manera, obrando en obediencia y en fe, podamos cumplir lo que Dios nos está encargando. Ahora vamos a ir hasta el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, que hemos estado estudiando, versículos 13 y 14, y dice la Escritura: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, pues nosotros vemos que en algunos lugares en nuestra nación no ha llovido, ¿sí? En algunos lugares estamos viendo que pudiera haber ciertas plagas de animales, y en otro lugar dice enviaré pestilencia a mi pueblo. Estamos hablando de plagas de otro tipo, y estamos hablando de enfermedades. Entonces hemos visto que esto ha acontecido, pero dice el 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren a mí, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a ver entonces que Dios quiere la humillación de su pueblo, quiere que sepamos invocar su nombre sobre nuestras cabezas, sobre nuestro corazón, y quiere que oremos, quiere que busquemos su rostro, es decir, lo que venimos hablando, volvernos a Él. Es una manera de expresar: vuélvete a mí, y se convirtieren de sus malos caminos. Otra vez el Señor: vuélvete a mí, ven de nuevo sobre mí, deja lo que no es grato a mí. Dice, entonces dice el Señor, vea el resultado: yo iré desde los cielos. Entonces, oraciones oídas, ruegos oídos, súplicas oídas, clamores oídos, intercesiones oídas, declaraciones oídas, para que nosotros tengamos la bendición del Señor. Y el resultado también es: y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuánto necesitamos que Dios perdone nuestros pecados. Continuamente nos tenemos que acercar, porque la naturaleza del hombre y la naturaleza de su pueblo es pecaminosa. Hemos repetido muchas veces y lo volvemos a decir. Pablo dijo: yo soy carnal, vendido al pecado, el pecado me engañó,
le hizo trampa, ¿verdad? Y cayó en él, ¿verdad? Lo bueno que quiero hacer no hago, sino lo malo que quiero hacer, eso hago. ¿Cuántas luchas? Porque el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Cuánta lucha tenemos en ello? Y el Señor dice que va a perdonar nuestros pecados como los perdona cuando los confesamos. Ahorita vamos a ver eso. Y cuando venimos y le pedimos que nos limpie con su sangre, que nos lave con su palabra y nos santifique con su espíritu, entonces es que el Señor perdona nuestros pecados. ¿Y qué es lo que va a venir? Sana nuestra tierra. ¿Cuánto necesitamos que el Señor sane nuestra tierra para que se acabe esta plaga, esta pestilencia del coronavirus, y ya no esté haciendo tanto daño y nos tenga a veces no solo a algunos contagiados, aunque sean unos pocos y la mayoría de ellos sanados, sino que también el Señor nos tenga en esta hora protegidos, saltados. Yo lo sé que el Señor es bueno, porque Él dice que plaga no tocará tu morada, y estamos en esa fe y estamos en la sabiduría, en la fe que da lugar al poder de Dios. Pero, amado hermano, a veces esto es estorbo para nuestras actividades, para la congregación misma de la iglesia, y es un estorbo para la economía, y entonces tenemos otra clase de luchas colaterales que se presentan. Vamos ahora hasta la primera de Pedro para que sigamos viendo. Esto habla de quitar la soberbia. Ya hemos hablado que estas cosas no se agrada al Señor. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 al 7, y dice la Escritura: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, hasta el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Oh, qué cosa nos está dando el Señor, que seamos sumisos, que nos revistamos de humildad, que nos advierte que Dios resiste a los soberbios y que da gracia a los humildes. Recibamos la gracia del Dios y que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. No estamos siendo humillados de estar abajo del mismo hombre, sino que estamos humillados bajo la poderosa mano de Dios, y mire el resultado para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Cuando tú estás humillado y estás sujeto y estás sometido, y cuando tú estás obediente, llega el momento en que el Señor te va a exaltar, pero es cuando viene su tiempo, cuando viene su visitación. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hoy hay muchas cosas que provocan en nosotros ansiedad y que nos están haciendo daño, no solo a nuestra alma, sino también a nuestro cuerpo, y tengamos claro que el Señor tiene cuidado de nosotros, pero tengamos que tener entonces fe y creer que Él cuida de nosotros, y que Él está al pendiente de nosotros, y que Él está a cargo de nosotros. Vamos ahora a buscar otro versículo también muy conocido y que expliquemos para obtener, y estamos hablando de la visión profética. Todo lo que yo escribí en una forma sintética viene dado en estos versículos, pero vamos a ver la visión profética con respecto a este versículo de Primera Tesalonicenses, o versículos 5, 18 al 24. Y dice la Escritura: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces el Señor está pidiendo que demos gracias. Es una manera de levantar alabanza y reconocimiento por las obras de Dios. No necesita de música, no necesita de instrumentos, no necesita de cantar. Necesita de una declaración de lo profundo de tu corazón, hecha por tu boca y pronunciada por tus labios. Y dice ahí, no apaguéis el espíritu. El Señor quiere que no apaguemos el espíritu. Ya basta de estar apagando el espíritu, sino que al contrario, busquemos que la llama del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, crezca en nosotros. No menospreciemos las profecías, examinemos todo, retengamos lo bueno, sí, abstengámonos de toda especie de mal. Habla de una abstención, de tal manera que nosotros estemos absteniéndonos y dejando de practicar las cosas que son malas a los ojos de Dios, los malos caminos. Dice, y el mismo Dios de paz
paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estemos preparados, porque yo dije que en esta hora, esta es una visión, un proceso de santificación para experimentar una alta consagración. Aquí está un proceso de santificación, es obra de Dios. Nos va a meter en ese proceso de santificación y dice que va a completarlo, lo va a hacer pleno, lo va a hacer maduro, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo integralmente va a ser guardado sin falta. Eso quiere decir irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, preparados para cuando el Señor decida regresar a esta tierra y venga a resucitar a los muertos en Cristo, y a los que hayamos quedado, si es que hemos quedado, ser transformados, y así estaremos siempre con Él. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es obra de Dios en esta hora lo que el Señor va a hacer para que nosotros seamos en esta hora fortalecidos en todo sentido, pero también en nuestra propia fe. Pero ¿de dónde también sacamos esta visión? Porque dijimos que el Señor quiere fortalecer nuestra fe expresando el poder de Dios. Vamos a ver dos versículos. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Venga, Espíritu Santo, queremos más poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 al 5, nos está hablando de que la fe no es, viene por el oír, y lo vamos a ver ahorita, pero amado hermano, la fe en esta hora no debe estar fundada en cosas banales o en sabiduría de hombres o en el conocimiento nada más de palabra, y mayormente palabra o sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y dice ahí 1 Corintios 2, 4 y 5, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sí, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, sino por demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí yo estoy hablando que nuestra fe se va a fortalecer expresando el poder de Dios, para que podamos cumplir los propósitos asignados por el Señor. Entonces aquí nosotros estamos viendo que está fundamentada esta visión profética en que nosotros tenemos que recibir de quien nos están predicando y de quien nos están enseñando, que vengan y nos enseñen con demostración de espíritu y de poder, y que nuestra fe no sea una fe flaca, o sea una fe insuficiente, o que ni siquiera llegue al tamaño de un grano de mostaza, sino que esta alcance ese crecimiento, ese aumentar, y que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Ya basta de estar escuchando y dicen, ay, qué bonito conferencia dio este siervo de Dios, este maestro, este pastor. No es lo que estamos buscando. Estamos buscando que se nos dé una palabra sólida, una palabra llena de Espíritu Santo, que demuestre Espíritu Santo y poder, y que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios, no en sabiduría de hombres, no en cosas ligeras, no en cosas que digan, ay, qué bonito, qué pieza de disertación. No estamos buscando eso, sino estamos buscando que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Y vamos ahora a Romanos 4:20, a ver qué nos dice, porque estamos hablando de esta visión profética para este año, y estamos tomando los versículos que aquí hay, y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fortalece tu fe. Es tiempo de que tu fe aumente y que esté fundada en el poder de Dios. Fortalécela y da gloria a Dios por esa fe fuerte que hoy necesitamos, porque las cosas van a estar conforme a la palabra profética en otro sentido, más difíciles, más complicadas. La maldad va a crecer, pero amado hermano, nosotros vamos a estar fortalecidos en la fe y dando gloria a Dios, y vamos a estar siendo la excepción, siendo la maravilla, siendo el milagro, siendo el prodigio, siendo la señal, de tal manera siendo hacedores de proezas por causa de la fe.
Pero ¿de dónde viene la fe? Ya lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, y es una invitación a que nosotros volvamos en esta hora a la búsqueda de la Escritura, a aprender la palabra de Dios, a continuamente estar leyendo. A veces yo me he quedado, ¿verdad? Porque dice el Apocalipsis, bienaventurados los que leen, oyen y guardan este testimonio, hablando esta revelación, hablando del Apocalipsis. Yo decía, bueno, pues no se queda corto. ¿Por qué no entender? Es que muchas veces queremos entender, y es bueno porque la palabra de Dios dice que tengamos oídos para oír, ojos para ver y corazón para entender, y el Señor sana en nuestra tierra. Sí hay cosas que tenemos que entender, pero nuestra mente es limitada, y la mayoría de las otras cosas nosotros tenemos que recibirlas por fe, simplemente creerlas, y leer, oír y guardar nos lleva a que nuestra fe crezca, que nuestra fe se fortalezca, se haga una explosión, un poder de fe, que la fe nosotros la podamos recibir, pero tenemos que oírla, tenemos que leerla, tenemos que guardarla. Por eso dice Romanos 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué triste, tú a veces vienes y entras en problemas, en situaciones, y es entonces cuando quieres orar a Dios y en el nombre de Jesucristo y ejercer fe, pero tu fe no está fundada en el poder de Dios, no ha sido alimentada a través del oírla, no ha sido la fuente de la fe, el oír la palabra de Dios, no ha sido tu fe en esta hora continuamente en crecimiento por no oír la palabra de Dios. Ya es tiempo de que tú oigas la palabra de Dios. ¿Cómo oír la palabra de Dios? Leyéndola, oyéndola y guardándola, y entonces cuando venga el momento ponerlo en práctica. Yo digo que aquellos que estamos escudriñando las Escrituras y que estamos continuamente leyendo la palabra de Dios, nuestra fe está creciendo y nuestra fe está siendo en esta hora fundamentada en el poder de Dios. Entonces estamos fortalecidos en la fe, de tal manera que le daremos gloria a Dios, como ya vimos en Romanos 4:20. Pero también yo dije que entonces, si nosotros expresamos ese poder de Dios, vamos a cumplir los propósitos asignados por el Señor. ¿De dónde está tomado esto? Vamos allá a Juan capítulo 4, versículo 34, y son palabras de Jesucristo. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, ahí está la misión, y que acabe su obra. Dios es lo que quiere, que nosotros acabemos la obra que nos ha encargado, que ya dejes a un lado muchas cosas que te están distrayendo, y que hoy vuelvas tus ojos al Señor para que sepas que cuál es la obra que te ha encargado, por qué te puso en esta tierra, a qué te envió en esta tierra. Esto lo vamos a confirmar. Vamos a ver esto también en el Salmo 48, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahí dos cosas, el hacer su voluntad es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es el consejo determinado por Dios para que lo pongamos por obra, y tu ley está en medio de mi corazón, es decir, tu palabra está en medio de mi corazón, está sobre mi corazón. Y como ya dijimos, entonces si la palabra ha sido leída, oída y guardada, entonces y puesta por obra ahora, es una fe en acción, de tal manera que entonces nosotros vamos a ver resultados grandes y maravillosos. Pero no solo es lo único que Dios quiere que hagamos, vamos a ver el efecto de esta palabra. Ya lo hemos dicho y lo seguimos repasando por si usted no escuchó esas predicaciones, y ahora nos vamos, es parte de la visión a Isaías 28, 9 al 13, y dice la Escritura de esta manera, lo siguiente: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A quién? Pregunta Dios. ¿A quién? Pregunta el Espíritu. ¿A quién se va a enseñar? No te deja que te enseñe el Señor. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hoy necesitamos el conocimiento, no nada más de letra muerta, sino del Espíritu. Necesitamos ese conocimiento dado por el Espíritu. Necesitamos ese conocimiento vivificado, esa palabra que no es letra muerta en mi corazón, sino que es guardada y puesta en acción. Entonces, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados.
Es decir, en ese tiempo los detestados eran más o menos a los 3 años o a los arrancados de los pechos, estos eran más bebés recién nacidos, y dice, porque mandamiento tras mandamiento, miren nada más cómo es lo que Dios nos enseña. No quiere que de golpe entienden nuestras limitaciones, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Entonces el Señor está aquí hablando de que muchas cosas van a venir extraordinarias y que van a ser para nosotros extrañas o no entendibles, pero que después el Señor nos las va a interpretar, a las cuales Él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces el Señor está diciendo, y la palabra pues de Jehová será mandamiento, lo vuelvo a repetir, tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Nosotros vemos que si en verdad nosotros estamos recibiendo la palabra que fortalezca nuestra fe, es fuente de fe, y estamos fundando esa palabra y fundando nuestra fe en el poder de Dios, entonces ahora dice el Señor que Él nos va a mandar reposo y nos va a mandar refrigerio. De tal manera, el refrigerio no solo es descanso, sino es alimento, es cuidado del Señor, pero dice que esto es la bendición de aquellos que están oyendo, leyendo, guardando, escudriñando la palabra, pero los que no, de todos modos, la palabra va a ser la obra, y va a venir la palabra y va a seguir corriendo la palabra, y se va a dar así de poco a poco la palabra, pero finalmente una palabra trae bendición de refrigerio y de reposo, o de reposo y refrigerio, pero otra palabra va a traer quebranto, en ser enlazados y presos, porque el Señor Jesucristo así dijo, yo no os juzgo, la palabra que os he hablado os juzgará en el día postrero. Así es que es la palabra la que bendice o la que juzga. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos aprendido algunas cosas hoy. Vamos a ver que el Señor quiere que poco a poco y toda nuestra vida, entonces tenemos que estar en un continuo oír, escudriñar la palabra, en un continuo formar de fe, en un continuo de que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios, en un continuo estar leyendo, como hace rato dijo, oyendo y guardando la palabra del Señor para que nuestra fe sea fortalecida. Y ahora nos vamos hasta Deuteronomio, vamos allá a Deuteronomio 32 para que veamos que esto se confirma de parte de Dios al decirnos que el Señor lo va a hacer poco a poco, como la lluvia, dice, como el gotear de la lluvia. Deuteronomio 32, 1 al 4, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca, está hablando el Espíritu, goteará como la lluvia mi enseñanza. Entonces, cuando vimos ahí, aquí enseñará el Señor doctrina. Esa es la enseñanza, ¿sí? Entonces dice, goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, ¿sí? El rocío es unas gotas sobre los vegetales, sobre las plantas, dice como la llovizna sobre la grama, es decir, sobre la tierra, y como las gotas sobre la hierba. Entonces está hablando cómo Dios lo hace, es poco a poco. Dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Oh, bendito sea el Señor. Es la manera en que Dios nos está diciendo que nos quiere enseñar. Ahora vamos a ver que lo que Dios nos está diciendo en esta hora. Vamos hasta Isaías 40, 13, para que veamos que es exclusiva. Isaías 43, 13 y 14, y dice la palabra, este es el capítulo que nos habla de la grandeza de Dios, y dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿O quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Vamos a ver que entonces el Espíritu es un maestro y que no puede ser enseñado. Él en sí mismo tiene el conocimiento.
y no puede ser aconsejado, o alguien quiere aconsejarle para enseñarle, ¿sí? Entonces dice, él es el que nos da el camino del juicio, el que nos da la enseñanza de la ciencia, el que nos muestra la senda de la prudencia. Entonces dejemos que el Espíritu Santo, vamos a comprobar esto, sea el que nos hable y que nos enseñe. Vamos allá a Juan 14:26 y vamos a dejar de esta manera bien explicado esta visión profética para este año. Juan 14:26, y dice la Escritura: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces es el Espíritu Santo el que nos enseña, es nuestra memoria, es nuestro recuerdo de las cosas que Cristo nos ha enseñado. Vamos a ver si es cierto que el Espíritu Santo, vamos a ver la obra del Espíritu Santo en Hechos del Espíritu Santo, vamos a ver qué hizo el Espíritu Santo en aquel gran avivamiento después de que Cristo partió de esta tierra y vino ese gran avivamiento para la predicación del Evangelio del Reino y del poder de Dios. Hechos 13:2 al 4, y dice así: ministrando estos al Señor. Vea usted, ministrando, es decir, buscando al Señor, sirviendo al Señor, adorándole, alabándole, clamándole, dándole al Señor súplicas, dándole al Señor intercesiones, declaraciones de fe, ministrando estos al Señor y ayunando. Ahora la respuesta: dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces vemos la obra del Espíritu hasta el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, fueron enviados por el Espíritu Santo, no por el hombre. Esto es muy importante. El envío, las misiones tienen que venir por obra del Espíritu Santo, no por cosas de hombre. No te asignes envíos, no te asignes misiones. Deja que el Espíritu Santo ministrale y deja que el Espíritu Santo te ministre a ti. Descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, pero no para ahí. Vamos allá a Primera de Juan capítulo 2, porque estamos hablando de que el Señor quiere que tú estés llevado del Espíritu Santo. Esta es la mejor consagración y unción, la que el Espíritu Santo nos ministrará en esta ocasión. Recíbela. Vamos a seguir, depende del Espíritu Santo, no dependas del hombre, no dependas de mí, depende del Espíritu Santo. Escucha sí la palabra que estamos dando, que es palabra de Dios y es la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:27, y dice ahí: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Nadie nos debe enseñar. La unción es el otorgamiento de la persona del Espíritu, es una metonimia y del poder de Dios. Y dice que la unción nos enseña, ¿sí? Así que la unción misma nos enseña todas las cosas, no unas poquitas, todas. Y otra cosa, es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces vemos ello y luego entonces tenemos que levantarnos todos los días y estar delante del Señor y acostarnos y a todo momento estar en esta hora buscando al Señor para decirle: oh Dios, entonces cumple tus propósitos en mí. Ya hemos visto este versículo, pero lo volvemos a ver. Salmo 138, versículo 8, y dice la Escritura de la siguiente manera: Jehová cumplirá su propósito en mí. Que Dios cumpla su propósito en ti y en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. Es por su misericordia, es por su gracia lo que somos, hacemos y tenemos. No desampares la obra de tus manos. No, nunca la desampares, Señor. Sigue haciendo la obra, porque nos hemos vuelto a ti y porque tenemos esta visión profética. Oh Dios, que tú, Señor, nos estás asignando propósitos y queremos acabar la misión para la cual fuimos enviados en esta tierra. Oh Señor, esa es la mejor y más excelente consagración, unción que el Espíritu Santo nos ministrará en esta ocasión. Yo la recibo y quiero recibirla juntamente con mis hermanos. Ahora nos vamos para confirmar esto hasta Filipenses, para que ustedes vean que estas cosas están también escritas en el Nuevo Testamento y de una manera o de otra manera, con otra clase de explicación, otros términos. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto. ¿Estás persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra
¿Estás seguro? ¿Quién comenzó la obra en ti? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es la obra de Dios, es Dios el que está obrando en nosotros. Son las obras y las operaciones extrañas de Dios. Filipenses 2, 12 al 16. Y vamos a ver qué dice ahí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo esto sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha. Vea lo que Dios está queriendo, ese proceso de santificación, consagración, en medio de una generación maligna y perversa, para ser testigos y testimonio de lo que Dios puede hacer en medio de un mundo que se desmorona, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Así es que es la invitación a que tú te tomes de la palabra, óyela, léela, guárdela, ponla por obra, practícala, fundamenta tu fe en el poder de Dios y aumenta tu fe por la palabra de vida. Queda asido a la palabra de vida, queda agarrado, aferrado a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Sea bendito el nombre de Dios. Ahora ya dejamos explicado y tiene que ver con este tema de vuélvete a mí. Ahora vuélvete a Dios, Él te hará bien y te multiplicará. Ya estoy dando otra idea. En esta hora van a ser ideas rápidas y aisladas, pero ya expliqué el propósito de Dios de este mensaje, y ya expliqué la visión profética para este año y tomé todos estos versículos. Ahora vamos a ver qué es, cómo y qué y a qué nos va a llevar el volvernos a Dios. Vuélvete a Dios y te hará bien y te multiplicará. Vamos allá hasta Deuteronomio capítulo 30, versículo 5, y dice la escritura de esta manera: y te hará volver, ¿quién? Jehová tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Entonces es obra de Dios y nos va a traer herencia y va a hacernos bien y va a multiplicar las cosas en nosotros. Esto lo necesitamos. Vuélvete a Dios y te hará bien y te multiplicará. Jeremías, vamos hasta allá, hasta Jeremías capítulo 29. Vamos a Jeremías capítulo 29 y versículos 11 al 14, y dice la escritura de esta manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mire lo que Dios piensa de su pueblo y de nosotros, sus hijos, sus siervos. Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis. Sí, Señor, te vamos a invocar en el nombre de Jesucristo. Y vendréis, sí, vamos a venir y delante de ti te mostraremos nuestro rostro y nuestro corazón sincero. Y oraréis a mí y yo os oiré. Gracias, Señor, por ese diálogo y porque hablamos y tu oído está presto para oír. Y me buscaréis y me hallaréis. Sí, Señor, te vamos a buscar, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es lo que vamos a hacer, y será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Esta es una promesa para el pueblo de Israel, pero lo que aquí me interesa es que seré hallado por vosotros. Esto lo dijo Jesucristo. Buscad, hallaréis, tocad y se abrirá. ¿Sí? Pedid y se os dará. Entonces se está cumpliendo. Vuélvete a Dios y entonces Él te hará bien y te multiplicará. Volverás y oirás la voz de Dios. Regresamos allá a Deuteronomio, allá al capítulo 30, versículo 8. Volvemos a tomar ese capítulo que es de mucha bendición, y dice la palabra de Dios así: y tú volverás y oirás la voz de Jehová
y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Vuelve y oirás la voz de Dios. Vamos a oír la voz de Dios. ¿Qué pasa cuando oímos la voz de Dios? En el capítulo 28 de Deuteronomio, versículos 1 y 2 dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, como ya hemos venido hablando, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Sí, ¿verdad? El Señor te va a exaltar y te va a poner arriba sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán a ti todas estas bendiciones. Vengan, Señor, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Quiero que vengan las bendiciones y me van a alcanzar. Bendito sea el Señor. Vamos a volver al Señor y oír la voz del Señor. Vamos a seguir ahora. Vamos allá a Josué, capítulo 24, que es lo que les dijo Josué al final de su vida al pueblo para comprometerlo. Y les dijo: si te vuelves a Dios, nunca más lo dejes, sírvale. Y en este caso, la palabra servir implica adoración, alabanza, acciones de gracias. Josué 24, 19 al 21, y dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. Nosotros tenemos que adorar y saber que el que se acerca a Dios tiene que hacerlo en santidad. Dice: porque Dios es santo y habita en medio de las alabanzas de Israel. El que sacrifica alabanza le honrará, pero al que ordenare su camino le mostrará la salvación de Dios. Entonces dijo aquí en esta palabra, ¿verdad? Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, aquí está lo que Dios dice: no quiero competencia de ningún tipo, ni objetiva, idolatría objetiva de esculturas, de imágenes, de estatuas. No quiero competencia de personas, de objetos, de situaciones, de circunstancias. Yo quiero ser el que reina en tu vida, ser el primero, el más importante. Y dice el Señor, dice aquí, y si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os haya hecho bien. Y el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Un compromiso: a Él le vamos a servir, a Él vamos a adorarle, a Él vamos a alabarle, a Él le vamos a dar acciones de gracias. Tenemos que llenar nuestra boca de oración, de adoración, de alabanza, de acciones de gracias, de declaraciones al Señor, de su gran amor, del reconocimiento de su obra. Vamos a seguir leyendo. Dejar de hacer lo malo, no te burles de Dios. Vamos a Jueces 10:6. Está muy interesante este versículo cuando lo tomé, y todo tiene que ver con volverse al Señor. Dice la Escritura así, 10:6: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Este es el inverso, ¿verdad? Ellos hicieron lo malo delante de los ojos y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón y a los dioses de Moab y a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Oh, qué tristeza. Deja de hacer lo malo, no te burles de Dios. Ellos decían: somos nosotros adoradores de Jehová, soy adorador de Jesucristo, pero no voy a dejar de hacer lo malo. Soy un servidor de Jesucristo, pero no voy a dejar de hacer lo malo. No te burles de Dios. Mira lo que pasa cuando tú quieres burlarte de Dios. Dios ve las cosas bien claras. Vamos hasta allá, hasta Gálatas, y vamos allá a Gálatas capítulo 6. Y ya es muy conocido, versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto está escrito a los hijos de Dios. Y indudablemente que esto trasciende para los que no son hijos de Dios, y va a tener el mismo causa-efecto, y va a tener la misma consecuencia. Pero tú escoges, y en esta hora yo te invito: no te burles del Señor. Él sabe cómo estás sembrando. Ahora vuélvete al Señor,
y limpia tu pecado, reconoce, confiesa y pide perdón. Esto fue lo que hizo y lo acabamos de aprender en la clase de crecimiento espiritual, allá en el primer libro de los Reyes 8, 33 y 34. Y dice la Escritura: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú irás de los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Aquí está hablando de una vida de perdedor, de una vida de derrota, pero aquí está hablando de que si nos volvemos a Él y reconocemos que hemos hecho las cosas mal y confesamos y pedimos perdón, el Señor nos vuelve a bendecir. Siempre va a estar, como he predicado otras veces, la misericordia de Dios. Antes de nuestras rebeldías, desobediencias y nuestra práctica pecaminosa estará la misericordia. Dentro del momento en que nosotros dejamos de hacer las cosas bien y le damos la espalda al Señor y le mostramos la cerviz en lugar del rostro, también la misericordia de Dios está ahí. Pero mayormente, si nosotros reconocemos, confesamos y pedimos perdón, la misericordia de Dios está ahí y Él nos restaurará a lo que el Señor nos quiere entregar. Volver en sí cuando estás cautivo y oprimido. Vamos al segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, versículos 37 al 39, y dice la Escritura de esta manera: sí, y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos, y si se convirtieren, o sea, volver en sí, convertirse, y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad donde los hubieren llevado cautivos, lloraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que ha edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Entonces estamos hablando aquí, ¿verdad?, de situaciones de cautiverio. Yo sé, ¿verdad?, que esto fue un castigo para Judá, y al llevárselos el Señor a Babilonia. Esto es una situación profética, porque esto fue escrito más o menos en 960 años antes de Cristo. Es una oración delante de Dios, pero tiene un sentir profético, y esto no fue cumplido hasta el 605 y hasta el 596 antes de Cristo. Pasaron cientos de años para que esto se cumpliera. Pero ahora, ¿qué provecho puede tener para nosotros? Porque nosotros a veces también estamos cautivos de ciertas cosas y necesitamos ser libertados, y estamos oprimidos, y de esto estuvimos hablando en la unción que Dios le entregó al Señor Jesucristo, y que a nosotros la unción también hace lo mismo. Y está esto ahí en Lucas capítulo 4 versículo 18, ya lo hemos leído y lo volvemos a leer, de aquellas 7 misiones de la unción. Y dice la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. El Señor quiere dar libertad y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Ahí está en Lucas 4:18. Pero también el Señor nos está diciendo ahí en segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 26, que no debemos permitir estar sujetos a la voluntad de nadie, que no debemos estar nosotros bajo el lazo del diablo haciendo su voluntad. Y dice el 2:26: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Nosotros no tenemos que estar sometidos a la voluntad del pecado, del mal, del mundo, del diablo, sino tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios. El Señor quiere romper, si volvemos en sí, ese cautiverio. ¿Quién volvió en sí? ¿Quién volvió en sí? Pues hay una parábola que el Señor Jesucristo dejó allá en el capítulo 15 de Lucas, y vamos a ir allá, que le llaman del hijo pródigo, Lucas 15, 17 al 24, y dice: y volviendo en sí, otra vez, vuélvete en sí cuando estés cautivo y oprimido. Este estaba oprimido. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está el reconocimiento, ahí está la confesión. Dice: yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros.
y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. El volverte al Señor te saca de la muerte, aún de la muerte espiritual y moral, y aún de la muerte familiar, y te revive, y se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces es una historia preciosa que se nos muestra aquí muy claramente lo que vengo diciendo, ¿verdad? El reconocer, el confesar, el pedir perdón. Pero aquí hay algo muy importante: el amplio perdón del Padre eterno. Hay un amplio perdón del Padre eterno. Vuélvete a mí, también dice el Señor, y guarda mis mandamientos. Vamos a Nehemías capítulo 1, versículos 9 y 10. Entonces ahora nos vamos hasta allá, hasta Nehemías, y vamos a encontrar lo que dice la Escritura allí en Nehemías capítulo 1, versículos Nehemías 1, 9 y 10. Dice así: Pero si os volvéis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Fíjese, volverse, guardar, poner por obra. Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces estoy leyendo aquí y hay varias cosas: volverse a él, guardar sus mandamientos, ponerlo por obra. Y dice: Señor, esta es una promesa para el pueblo de Israel y para el pueblo judío en ese momento, que él los iba a traer de donde fuera, y él lo va a hacer, porque en la dispersión y el cautiverio de Judá se terminó en Babilonia, y se terminó con el reino de los persas, de los medo-persas, y de esta manera fue restaurado. Pero la dispersión de Asiria, del reino del norte, ha continuado. Pero el Señor tiene esta promesa que los va a recoger y los va a traer de donde estén, en el extremo de los cielos los va a traer. Y dice, ¿verdad?, está en esta oración diciendo: somos tus siervos, somos tu pueblo, tú nos redimiste con tu gran poder, con tu mano poderosa. Sí, ahora oye la oración, sí, estamos volviéndonos a ti hoy en nuestra oración, y oye la oración de tus siervos que reverenciamos tu nombre. Y danos éxito, Señor, a tu pueblo, y danos tu gracia en el nombre de Jesucristo. Aprendemos de este versículo precioso de Nehemías 1, 9 al 11. Vuélvete a mí, aunque caigas varias veces. Nehemías 9, 28. Vamos a ver lo que el Señor nos está dando aquí. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían, ahí está, vuélvete a mí, y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tu misericordia muchas veces los libraste. Otra vez, si te vuelves Dios, Dios te librará. Entonces vuélvete al Señor. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? En Proverbios 24, 16, vamos hasta allá, a Proverbios 24, 16, y dice la Escritura de esta manera: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Y qué nos dice el 18:10? Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Y qué nos dice Judas 24 y 25? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída.
y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él, si nos volvemos a Él, Él nos va a levantar y no quiere, y después nos va a conservar sin caída. Bendito sea el nombre del Señor. Vuélvete a mí y serás edificado. Vamos a Job 22, capítulo 22, versículo 23, y dice de esta manera el versículo: si te volvieres al Omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. No solo edificado, sino seremos alejados de nuestra tienda la aflicción. Mantén un corazón fiel. Si vuelves a Él, a pesar de las circunstancias, mantén un corazón fiel, porque esto sucede, que a veces cuando aprietan las circunstancias y las adversidades, las circunstancias negativas y malas, entonces abandonamos al Señor, lo dejamos, pero o también cuando vienen todas las cosas a bien, lo abandonamos. Depende de la reacción que tenga cada quien. Salmo 78, 17, y dice la Escritura de esta manera: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, sí, porque no era un lugar agradable donde estar, donde vivir, donde caminar. Versículo 34, y dice: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Oh, que no haya ese volvernos al Señor hipócrita y falso, ese volver al Señor convenenciero y egoísta. Vengamos y estemos delante del Señor, mantengamos un corazón fiel, sí, y que pase lo que pase, las circunstancias que sucedan, como le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego con ese horno, y como le pasó a Daniel en el foso de los leones, así nosotros nos conservemos en la confianza al Señor. Cambia los lugares y escenarios adversos a tu favor, el Señor los cambia. Vamos al Salmo 107, versículo 35, y dice la Escritura de esta manera: vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Él cambia las circunstancias, Él cambia los escenarios, Él cambia los ambientes y cambia los lugares adversos a nuestro favor, y Él lo va a hacer si nos volvemos a Él. Salmo 132, 10. Ahora vamos a pensar: asegura el rostro de Dios que está delante de ti y su favor. Y dice el Salmo 132, 10 de la siguiente manera: por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Es decir, nosotros le damos la espalda al Señor y le mostramos la cerviz, pero si Él vuelve su rostro, oh hermano, esto ya es un acto de alta gravedad. Que no vuelva su rostro, sino que esté su favor sobre nosotros siempre. Salmo 132, 10, dijimos eso. Ahora Daniel 9:3, vamos hasta allá a Daniel 9:3 y vamos a ver qué dice la Escritura: vuelve tu rostro al Dios y búscalo. 9:3 de Daniel, dice la Escritura así: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Aquí se nos habla de la intensidad de la búsqueda del Señor: volver nuestro rostro, buscarlo en oración, en ruego, en ayuno, en silicio, en ceniza, de muchas maneras, para que Dios sea encontrado y el Señor nos oiga. Y vamos ahora a Oseas 6:1, y estoy ya por terminar este estudio, y dice: vuélvete a Dios, Él nos curará y nos vendará. Esto es sumamente importante. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Gracias, cúranos, Señor. Hirió y nos vendará. ¿Sí? Entonces, bendito sea el nombre de Dios. Conclusión: vuélvete a mí, dice el Señor. Así empezamos en Isaías 44, 22, y así terminaremos leyéndolo de tal manera que el Señor venga a ser glorificado. Yo deshice como a nube tus rebeliones, como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Padre, gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir esta palabra. Que en verdad tu pueblo se vuelva a ti. Que en verdad tu pueblo pueda entender esta visión profética para el año 2021
y que sea la de un pueblo levantado por ti, Señor Jesucristo, que toma la decisión de humillarse ante su Dios, de convertirse con toda su alma y sus fuerzas, de volverse a Él con todo su corazón, de entrar en un proceso de santificación y experimentar una alta consagración, y que venga un fortalecimiento de fe que exprese el poder de Dios para que seamos nosotros un milagro, un prodigio, una señal, una maravilla, para que seamos hacedores de proezas, para que el Señor nos llene de su presencia, de su paz y de su poder, y que lo lleve que lleve a cada uno de nosotros a cumplir los propósitos asignados por el Señor, y acabemos la misión por la cual fuimos enviados en esta tierra, de tal manera que el nombre del Señor sea glorificado. Oh Señor, gracias. Esa es la mejor y más excelente consagración, unción que el Espíritu Santo nos ministrará a cada uno de nosotros. Hoy la recibimos en el nombre de Jesucristo, y te pedimos que lo que faltara, devolvernos a Él, Señor, en esta hora, quede comprendido y llevado a través de la obra del Espíritu en nuestras mentes y en nuestros corazones, y a través de tu palabra de muchas maneras, hasta que nosotros vengamos y estemos rendidos de todo nuestro corazón, como vimos al principio, con un corazón preparado, con un corazón, Señor, que dé la exclusiva a ti en el servir, para adorarte, para alabarte, para bendecirte y para buscarte en el nombre de Cristo Jesús. Bien, hoy tenemos mesa del Señor, y vamos a tener, como siempre, algún comentario, y vamos a ir hasta allá a la primera carta de los Corintios, al capítulo 10, y vamos a ver un versículo que me llamó la atención, y dice, voy a leer para que acabe de entenderlo, pero voy a tomar 1 Corintios 10, 18 para dar la introducción. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Tú estás en esta hora en un acto espiritual, cuando participas de la mesa del Señor, comiendo del sacrificio de Cristo, y eso te hace partícipe del altar. ¿Qué es participar del altar? Es que Dios te está haciendo en esta hora y te está constituyendo como sacerdote y como rey. Esa es parte de la redención, esa es parte de participar de la sangre de Jesucristo. Esto queda confirmado allá en Apocalipsis, allá en el capítulo 1, ¿sí? Y dice en el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, ese fue su sacrificio, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre, y dice el 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y también allá, como lo leímos en una de las predicaciones en Apocalipsis 5, 9 y 10, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque te fuiste inmolado, y con tu sangre, y el sacrificio de Jesucristo, del cual estamos participando del altar, nos ha redimido para Dios, es decir, nos compró para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué es lo que te hace sacerdote para Dios? ¿Qué es el sacrificio de Cristo? Es la sangre de Jesucristo el que te hace participar del altar. Ahora nosotros participamos del altar. Entonces, si participamos del altar, separémonos, santifiquémonos, alejémonos de las cosas que nos estorbas. Entonces diríamos en esta hora que es claro, por lo cual nosotros no debemos comer y beber indignamente. Ahora estoy leyendo 1 Corintios 11, 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sí,
porque el sacrificio de Cristo nos hizo participar como sacerdotes, nos hizo participar del altar, y ahora hemos tomado de ese pan que es el símbolo espiritual de Cristo, y de esa sangre que es la sangre derramada por Jesucristo, el cual nos ha limpiado con su sangre, y el cual nos ha redimido para Dios y nos ha hecho reyes y sacerdotes para el Señor. Entonces ahí está, y por eso dice la Escritura que nosotros nos probemos cada uno a nosotros mismos y comamos así del pan y bebamos de la copa, participemos del altar, porque el que come y bebe dignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Estoy leyendo 1 Corintios 11, 28 y 29. Entonces del Señor juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. De todos modos, Dios tiene provisión. Si no lo haces como el Señor aquí manda, sabiendo de que tú eres rey y sacerdote, y que has sido redimido por su sangre, y que al tomar la mesa del Señor estás participando del cuerpo del Señor, como al tomar ese pan, y de la sangre del Señor al tomar esa copa, y eres entonces participante del altar, eres hecho rey y sacerdote. Sí, vuelvo a leértelo, sí. Versículos de 1 Corintios 10, 17 y 18, siendo uno solo el pan, solo Él es el pan de vida, Jesucristo. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, somos partícipes del altar. Así es que, amado hermano, estemos preparados. Este ha sido el mensaje para ti en la mesa del Señor. Ahora vamos a tomarla, pero antes ya estamos preparados espiritual y moralmente, y estamos entendiendo que somos participantes del altar, somos reyes y sacerdotes, y que vamos a tratar de participar dignamente del cuerpo del Señor, del pan y de la sangre del Señor, que dio un nuevo pacto. Ahora vamos a estar preparados. Recuerden que tengan ahí el fruto de la vid, el jugo de uva, o si llegaran a tener, pues qué bueno, ese preparado de kosher, ese vino de nuevo preparado por los señores judíos, pues es de bendición. Pero si no, el jugo de uva es suficiente. Y tener también esas galletitas sodas. Si tiene usted pan ácimo, también ese pan que se compra, con el que también se celebran los judíos, es pan ácimo, pan sin levadura. Tomémoslo, tomemos esas galletas soda, o tomemos también esas galletas habaneras, y de esa manera acerquémonos al Señor. No vemos tan radical como lo haría en la práctica de la Pascua judía el tomar los elementos, sino más bien la fe que tenemos en que el fruto de la vid, el jugo de uva, y en que la galleta que tomemos sea, si es posible, sin levadura, y para que tipifique que Cristo fue sin pecado. Pero si no, es suficiente, porque estamos tomando esto como un memorial, un recordatorio muy claro de parte del Señor, porque las palabras que Cristo habló son espíritu y son vida. Ahora pues vamos a hacerlo, y tomando los tiempos, ya tiene preparado usted los elementos, y vamos a empezar con 1 Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, te damos gracias, Señor, por este pan partido. Lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esto es un memorial. Dejamos unos segundos para que tomemos el pan. Bien, ya hemos tomado el pan, ya hemos comido, y entonces ahora
leamos lo que sigue. Versículo 25. Así tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces tomamos la copa. Ahora vamos a dar un tiempo para que usted tome la copa. Ya tomamos la copa y entonces declaramos la palabra como sigue. Así pues, todas las veces que comieres este pan, ya lo comimos, y bebieres esta copa, ya la bebimos, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces nosotros estamos anunciando varias cosas. El Señor vino, estuvo con nosotros, el Dios se hizo carne en Jesucristo, Él es el verbo de Dios, de tal manera que el Señor estuvo aquí con nosotros un tiempo, recibimos sus enseñanzas, recibimos su ejemplo, recibimos su manifestación de poder y los milagros que fueron hechos, señales y prodigios, las maravillas que fueron hechas, como dice la palabra del Señor, y recibimos también su sacrificio, recibimos también el derramamiento de su vida, de su sangre, recibimos también su muerte y celebramos que Él consumó la obra para salvación, entregando su vida. La puso, pero también tenía el poder para tomarla, y entonces también por la supereminente grandeza del poder de su fuerza, la cual operó en Jesucristo, el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos, porque así está escrito, ¿verdad? También allá en Romanos 8:11, y el Espíritu que a Cristo Jesús levantó de los muertos, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces todo esto lo confirma y celebramos su resurrección. Tenemos un Dios que vive por los siglos, un Dios que venció la muerte y que ahora no solo ello, sino que regresará por nosotros. Maranata, ven Señor Jesús, te esperamos Señor Jesús. Sí, el Espíritu y la Iglesia dicen, Maranata, ven Señor Jesús. Y el que da testimonio de estas cosas, el Espíritu, dice, ciertamente vengo en breve. Y el Espíritu de Cristo dice, ciertamente vengo en breve. Sí, amén, ven Señor Jesús. Dios bendiga el haber tomado esta mesa. Ahora ya estamos preparados para la ministración y ministramos en el Espíritu, en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo y como hombre a la potencia de su gloria, para que, como hoy vimos, Señor, nos volvemos a ti, tú nos curarás, tú nos venderás. En tu cuerpo llevaste nuestros pecados para que nosotros estábamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos todos sanados. Gracias, Señor, porque Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con maravillas, con prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio del Señor Jesucristo. Tú sanabas en las ciudades y en las aldeas, y hoy tenemos tu nombre y es como si estuvieras aquí con nosotros y estuvieras con nuestros hermanos en sus casas, y a los que están escuchando que pongan sus manos sobre la parte dañada, porque tu palabra dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, beberán cosa mortífera y no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así es que ponemos nuestras manos y declaramos que la vida está en Cristo y las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. Ahora recibimos la sanidad y también echamos fuera demonios en el nombre de Jesucristo, y así declaramos que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ello quebrantamos toda obra del enemigo al norte, al sur, al oriente y al poniente, y como dijimos, se iba a incrementar a causa del pecado del hombre y de la desobediencia de su pueblo las manifestaciones demoníacas, pero hoy tomamos autoridad y atamos al hombre fuerte y sus huestes en el nombre de Jesucristo. Quebrantamos todo principado, toda potestad, todo gobernador de tinieblas, todas huestes de malicia, quebrantamos tronos, dominios, y declaramos que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios sobre ángeles, potestades, autoridades, y en el nombre de Jesucristo declaramos que tú
nos das la victoria. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Gracias, Señor, porque somos hijos de Dios y nosotros hemos vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que en el mundo está. Gracias, Señor, deshacemos toda obra de hechicería, de brujería, de satanismo, de vudú, de adoradores de la Santa Muerte, todos los conjuros y aquelarres, Padre, en el nombre de Jesucristo, y declaramos libre a tu pueblo, porque tú apareciste para eso, porque Dios tiene escrito en su palabra, dice cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y cómo Dios oyendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ten misericordia, Señor Jesucristo, de nosotros y líbranos del reino de las tinieblas. Ahora, Señor, conforme a lo que vimos, si tú nos permites volver nuestro rostro a ti, nos volvemos a ti. Tú nos has dicho que nos vas a bendecir, tú nos has dicho que vas a cambiar las circunstancias, tú nos has dicho que vas a cambiar los escenarios y los vas a hacer todo a nuestro favor. Tú nos has dicho que si nos volvemos a ti seremos edificados. Tú nos has dicho, Señor, que no faltará, que tú vas a estar sobre nosotros, que nos vas a guardar. Gracias, Señor. Bendice el trabajo de nuestras manos, bendice nuestra canasta y arteza de amasar, bendice, Señor, todo lo que hagamos. Se va a arrancar este año con ya las actividades más normales. Sea, Señor, tu nombre glorificado. De ti dependemos, tú eres el que nos sostienes de nuestra mano derecha y nos dices, no temas, yo te ayudo. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo y sácanos adelante en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a despedirnos como acostumbramos, trayendo sobre el pueblo de Dios gran bendición, y esa bendición sacerdotal que nos ha sido heredada conforme a tu palabra. Gracias, Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Gracias, Señor. Nos encomendamos a la gracia de Dios, al amor de Dios y a la comunión del Espíritu Santo. Y que quedemos firmes de todo corazón, que hoy, a partir de hoy, volveremos nuestro rostro a ti para que tú nos bendigas en todo, y tu favor y tu amor y tu gracia, tu bondad y tu longanimidad y tu benignidad sea sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén.